Muy buenas noches, bienvenido a un capítulo más de La Taberna de Clio en su sección de Ex Libris, donde estamos revisando el libro Historia desconocida del descubrimiento de América de Luis Antequero. En el capítulo anterior revisamos muy rápido la cuestión de la leyenda negra española, un tema que da para muchísimo, y hoy hablaremos de otro tema polémico, muy rápido, que es la esfericidad de la Tierra, y después veremos cómo se labró el camino para que Colón se hiciera a la mar. Y para hablar de estos temas tan interesantes, me acompaña en esta noche lluviosa en la zona metropolitana de México, el Emperador Durmiente. Muy buenas noches, ¿qué tal la lluvia, Emperador? Muy buenas noches, pues parece que Dios es americanista y por eso llora, pero qué bueno, qué bueno. Espero que el zar haya escuchado eso. Espero que lo escuches, zar. Sí, que sepas que te odiamos por ser americanista. Bien, entonces vamos a darle, Emperador, porque este libro nos está dejando mucho de qué hablar. El capítulo que vamos a revisar a continuación, el capítulo 2, habla de que ya desde tiempos muy antiguos se sabía la forma del planeta, del planeta Tierra, y un cálculo bastante aproximado de su tamaño. ¿Por qué en 2025 hay grupos terraplanistas? No sé, y en este punto tengo miedo de preguntar. Pero el emperador quería hacer unos comentarios al respecto. Adelante, emperador, el micrófono es tuyo. Bueno, de entrada, si nos llega a escuchar un terraplanista, desconéctate, güey. O sea, no, Sí, porfa. no eres el público que queremos. O sea, podemos ser cuatro, pero no. Bueno, ah, ah, históricamente, de gente que habla de que la Tierra es redonda, nos podremos ir y ya escrito como tal que alguien dijo y lo dejó por escrito. Yo encontré a Anaximandro de Mileto en el siglo VI, años 500 antes de Cristo. Y probablemente, a lo mejor no llegó mi breve investigación hasta allá, pero probablemente los egipcios también sabían. Entonces, empecemos mencionando de dónde viene esta leyenda negra de que Colón se volvió popular porque iba a navegar y le iba a dar la vuelta y le decían que se iba a caer de la tierra. Eh, Y seguro estaban un hubo, montón de paletos diciéndole que la Tierra es plana y demás. Ajá. sí, seguro, no digo que no, seguro había uno que otro despistado porque en el siglo XVI ni de lejos toda la gente sabía de astronomía ni de geografía, ni de lejos. Pero la gente que le importaba que a Colón, es decir, otros geógrafos, navegantes, los reyes católicos, aunque por ahí hay quienes dicen que Isabel sí creía que la Tierra era plana o no. Probablemente no, porque era una mujer bastante educada desde la niñez. Ese tipo de personas tenían clarísimo que la Tierra era redonda. Entonces, creo que podemos brincar ese punto muy muy rápido porque no era tema de discusión entre los versados en el tema, ¿va? Exacto. Nada más recalcar que aquí en el libro de Historia Desconocida del Descubrimiento de América, el autor sí dedica un espacio considerable a mencionar toda la parte de autores clásicos, griegos, romanos, se va también a los autores cristianos, se va incluso a los... menciona matemáticos de la India, de la parte persa, incluso discute cómo es que se forma esto después y de que muchos quieren ligar la Biblia con esa parte. Bueno, es un tema que da para después. El día de hoy nos interesa algo un poco más profundo. Porque sí, ya todos sabemos que la Tierra es redonda, maldita sea. Bueno, todo este chistecito comenzó por dinero, para variar. La ruta de la seda, Constantinopla,
los reyes católicos, ¿qué tienen en común? Bueno, ustedes recordarán que Constantinopla fue la ciudad más importante durante mucho tiempo, concentrando riqueza, concentrando sabios, concentrando muchas cosas. Y cuenta la leyenda, aquí supongo que el fan de Total War nos va a decir qué pasó. Em, Ellos resistieron mucho tiempo tras sus inmensas murallas que siguen visibles hasta el día de hoy. Pero parece que algún inteligente dejó abierta una puertita y los invasores se colaron por ahí después de mucho tiempo. ¿Qué tan cierto hay de esto? ¿Cómo estuvo la caída de Constantinopla, emperador? Bueno, de entrada es algo que no debió pasar. Hay un grupo de Eh, Facebook que se dedica a eso, justamente. Ajá. y algún día recuperaremos Constantinopla para la cristiandad, porque Estambul nunca me ha gustado como nombre. Bueno, en fin, no, ok, mira, para cuando llega esta toma de Constantinopla, la última, que no va a ser la única vez que haya caído, la otra anterior fueron los mismos cristianos, Cuarta Cruzada, venecianos, ya saben, saquear reliquias. Aquella vez, parece ser que les vendieron la entrada. Hubo alguien adentro que dame tanto y te dejo pasar. Ya en esta última vez ya no es el imperio bizantino, ya no es ese remanente del imperio romano, prácticamente lo que quedaba de eso era la ciudad misma, no había más territorio que administrar, lo defendían unas murallas las más potentes y las más resistentes de la época, y bueno, la idea generalizada es que son los cañones gigantes de los turcos los que logran abrir estas ¿Son murallas. los basiliscos o me estoy equivocando? Ajá, sí, o sea, Ah, unas cosas inmensas que disparan piedras de 70 kilos. O sea, por supuesto que las murallas, por más resistentes que fueran, comenzaron a caer. Hay que hacer mención de la ahí sí, heroicidad de los habitantes de la ciudad, de las fuerzas que defendían, porque hablamos de una diferencia prácticamente 10-1. Hay fuentes, algunos dirán había 7000 dentro de la ciudad, soldados combatientes, había más gente, pero entre 7000 y 9000 soldados que podían combatir. Había uno que otro por ahí español, aragonés e italiano que sí fueron a echar la mano, no más de 300. Pero afuera hay 150.000, 200.000 turcos. ajá. Y aguantaron. Y aguantaron, y aguantaron. Y no entraron por una de las brechas abierta por un cañonazo. Entraron por una puerta que se les olvidó cerrar. O eso cuenta. Esa es la versión oficial. ¿Ok? Ajá. Que se les haya olvidado cerrar una puerta, a mí nunca me ha terminado de convencer. No. Esta sí es, estoy especulando, pero me suena más probable que alguien haya vendido la entrada. El dinero turco también vale. El oro no deja de valer. Sí, No porque importa ahora la nacionalidad. estaban a días de tenerse que ir. Porque recordemos que en esa época la, el clima cuenta muchísimo. Y tener un ejército tan grande parado en un solo lugar implica muchísimo dinero y costos en mantenimiento. Vaya, hasta los benditos cañones gigantes estaban reventando porque no estaban hechos para disparar tanto. A días de que los turcos se tuvieran que ir, es que se da este episodio de la puerta. Entonces, escenario 1, alguien decidió vender la entrada. ¿Ok? Escenario 2, alguien se peló al más puro estilo de París de Troya. Pues digo, esto ya está perdido, vámonos. Y ahí se le olvidó cerrar la puerta. Pero que conscientemente o dentro de la planeación se les haya olvidado, pues, no creo. El caso es que al final la ciudad cae, los turcos la saquean,
El último emperador bizantino nunca se supo dónde quedó. Unos dicen sí lo encontraron, otros dicen que no. Y la ciudad cristiana más importante en el oriente se pierde. Y con ello no se pierde solamente la ciudad, sino el último enclave para mantener abierta una ruta comercial hacia el oriente. Ahora, cuando se plantea esto de que todo empezó por especias, ustedes, queridos audioescuchas, queridos parroquianos, podrán pensar, por botecitos de canela, sí, pero es que vamos a pensar en que es una época muy diferente. La palabra globalización está demasiado lejos. Los viajes son muy largos y estamos hablando de que no nos vamos a aventurar unos cuantos, una expedición para ir hasta el otro lado del mundo conocido. Regresar, muchos van a morir en el camino, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar, no hay problema, porque vamos a vender esas especias al ¿qué te gusta? 20, 30 veces más caro su precio, porque obviamente son muy codiciadas. Y eso, una vez más, solo estamos hablando de las especias. Ahora imagínense la seda, la porcelana. Me parece que el papel, la tinta y la pólvora también entran en este espectro, ¿verdad? Y mil artilugios más. El chiste es que no podemos perder esa ruta de la seda. Este fenómeno es muy interesante de analizar, porque de nuevo, a partir de esta necesidad es que se desencadena el resto de la historia de la humanidad. Y creo que en efecto Constantinopla fue el gran desencadenante. No es de gratis que se le tome como el hito que marca el final de la Edad Media. Muy bien, ¿algo más que quieras decir en este aspecto, emperador? Sí, bueno, no faltará uno de nuestros escuchas que diga, bueno, si ya solo quedaba la ciudad y la ruta también pasaba por lo que hoy es Israel, que también había puertos ahí, bueno, hay un pequeño gran problema y son los italianos. Bueno, Génova, Venecia y otras tantas ciudades comerciales tienen un monopolio. Así que los venecianos, italianos para variar, no tenían problema en negociar con los turcos. Entonces, la ruta topa en el Imperio Turco y a partir de ahí solo italianos pueden llevar estos mismos productos y especias al resto de Europa. Por supuesto a un precio muy muy caro, porque son los únicos que lo tienen. Y ese entorno económico de yo tengo, tú necesitas y yo te pongo el precio, es lo que va a impulsar a los portugueses y españoles a hacerse a la mar y encontrar otras rutas. Por arriba, pues no, hay puro hielo y los barcos no van a pasar, pero por nada. Y si nos vamos a pie, vamos a quedar ahí congelados. Por abajo, pues hay que recordar que todavía no se tiene una noción completa del continente africano. Están las expediciones, si no me equivoco son los portugueses y holandeses los que acaban de completar esa parte del mapa, pero sigue significando muchos, muchos, muchos meses de navegación de cabotaje, que si ya de por sí es un viaje eterno, ahora va a ser todavía más difícil. Y de nuevo, ya de por sí con el viaje normal estamos arriesgando la vida por tantas enfermedades, bandidos e incontables etcétera que había en el camino. Era una ruta tan rica. Obvio que les surgía encontrar otro camino para romper con este monopolio italiano. De nuevo, damas y caballeros, el dinero es el que acaba moviendo todo esto. Y entonces creo que es momento de hablar de el papel de España. ¿Cómo la ves, emperador? ¿Pasamos? Vamos. Vamos con España. El fin de la Edad Media, esta parte de 1400 a 1500, de hecho es bastante accidentado.
para la cuestión europea. Sobre todo porque, bueno, ya saben ustedes, si vieron Juego de Tronos, ya vieron buena parte de la historia europea. ¿Cuántas guerras de sucesión hay? Nunca me he puesto a contarlas, pero son eternas las guerras de sucesión. Por detalles tan simples como eh, al rey no le salió un hijo varón, solo tiene una hija, pero como somos gente chapada a la antigua, no vamos a permitir que que una mujer herede el trono y por eso nos vamos a agarrar a trancazos durante varios años. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cuál era la situación europea para ese entonces, emperador? Bueno, Europa en ese momento tiene bien definidos dos grandes poderes. Recordemos que existe el imperio, para ese momento, el equivalente al imperio austriaco, ¿sí? Que serían los alemanes. O sea, si no me falla la memoria, sigue siendo el Sacro Imperio Romano. Sí, el Que germánico. engloba que todo lo que hoy sería Alemania y Austria junto, parte de Polonia, un poquito tirándole ya incluso a los rusos, es un poder importante. De hecho, va a ser el gran escudo que defienda de ese lado contra el avance turco. Después del primer gran reino moderno, digamos, que va a ser Francia, con, digamos, una dinastía hasta cierto punto estable, aunque también sus reyes no paraban de morir. Algunas reformas, uno chocó con el dintel de la puerta. No sé. Esa no me la sabía. Dicen, ya sabes, ¿no? Como en la época romana, se cayó sobre una espada. Siete veces. Sí. Eh, Son los dos grandes poderes. El poder comercial está concentrado en estas ciudades italianas que mencionábamos. Florencia, Génova, principalmente Venecia, em, que controlan el Mediterráneo y son los que median en esa parte con los turcos. Em, Inglaterra, aunque le duela a los anglosajones en ese momento, no juega. No es todavía esa potencia marítima que será 200 años después. No es el territorio más acorde para que te vuelvas una potencia. En ese momento, ya luego encontrarán mucho carbón. Es que si te pones a pensarlo, pues acaban de salir de primero de la guerra de los 100 años y luego de la Ujú. guerra de las dos rosas. Entonces estaban hechos papilla, pero Sí, papilla. entonces, se hacían burla diciendo que eran un montón de pastores. O sea, y Ajá. el otro poder que se va a configurar va a ser el germen de lo que será España en un futuro. ¿Ok? Hay un pequeño reino ahí curioso que va a ser Aragón, que si uno ve el mapa terrestre de Aragón, o sea, era lo que hoy es sí, Barcelona, que un pedacito de Navarra, mm, el Rosellón, que es una región ya metiéndose un poco en terreno hoy francés, pero resulta que también controla Sicilia, o bueno, una rama de su familia controla Sicilia. Entonces Aragón sí controla otras regiones muy desperdigadas en el mapa. Entonces, también tiene cierto poderío naval. Entonces Aragón no es... Y le está haciendo frente, porque se la pasaban peleando con ellos, a ese reino francés que era una potencia en ese momento. Entonces era una fuerza a considerar los aragoneses. Y está Castilla. Ahora, ya que mencionas estas disputas por el poder con los nobles, bueno, nobles, una familia real medio inestable, casados constantemente entre primos. ¿Qué podría salir mal? Sí, no, era terrible. O sea, eh, los invito, es recomendación mía. Hace poco se editó un libro en España, pero se puede conseguir en línea y en físico desde allá. Se llama Castilla en llamas.
que justamente habla de todo este periodo de sucesiones una tras otra, asesinatos, hasta llegar a Isabel la Católica, que va a ser la que nos va a dar un golpe en la mesa. Pero antes de ella, digo, para que ella subiera se murieron dos de sus hermanos. De formas misteriosas. Sí, claro. Digo, confinó a su prima, bueno, no, a su sobrina, a Juana la Beltraneja. Para los portugueses, la excelente señora, la confinó a un convento, que aunque parece ser que hoy en día se ha comprobado que era hija legítima. Eso pondría a Isabel como la usurpadora, ¿no? Pero tuvo la maña política para quedarse, para ser el último hombre en pie al final. Ajá. Entonces España llega con Isabel y Fernando, porque se casa con su primo Fernando, y eso le va a dar la fuerza a Castilla y Aragón juntos para emprender dos grandes empresas. Una por parte de Fernando, un capricho por Sicilia que lo va a meter en una guerra contra España, perdón, contra Francia. Ya en algún otro momento hablaremos de Alejandro VI y cómo le debe su cabeza a los españoles y al gran capitán. Ajá. Y la otra, el gran pendiente de los españoles o de los castellanos, recuperar Granada. Granada, último enclave musulmán en la península, y que se les había resistido durante varios años, es una materia pendiente para los cristianos castellanos. Granada, aunque ya era un espacio muy muy pequeñito en el sur, y que controla, por ejemplo, algunos puertos importantes como Málaga, sigue siendo un hueso muy duro de roer. Si alguien un día puede visitar la Alhambra, es un palacio fortificado, es un paraíso, obras hidráulicas brutales, pero también es una fortaleza que en sí los cristianos nunca lograron tomar. Tuvieron que sitiarla durante años, muchos años, que tantos les dio tiempo de construir una ciudad que se llama Santa Fe, ahí afuera, para que los soldados del sitio tuvieran un lugar donde vivir. Esto tomó muchos años, mucho dinero, apoyos del Papa, préstamos, una bula de cruzada para sacarle más dinero a los fieles. Y finalmente, después de muchos años, en 1492, no olvidemos el año, Ajá. por fin cae Granada. Se rinde, Boabdil entrega la ciudad, solo así la toman, se acaba la presencia musulmana, y entonces, ahora sí, Isabel y Fernando pueden voltear a la empresa, al pequeño proyectito que un judío genovés, ya sabemos que era judío, un judío genovés, les ha propuesto con anterioridad, ¿no? Que, oye, podemos ir hacia las Indias, navegando hacia el occidente y llegar más rápido que los portugueses, que para ese momento ya tienen comercio en África y ya tienen la otra ruta, la que le da la vuelta por el sur de África. Aquí vamos a notar una enorme diferencia, que es lo que le acaba abriendo las puertas a España. De un lado tenemos a Inglaterra, porque aquí voy con eso. Muchas veces en estas eternas discusiones sobre la conquista, sobre la crueldad y muchos etcétera, que ya iremos hablando en capítulos posteriores de la Taberna de Clio, algunos dicen, ay, es que hubieran llegado los ingleses. Bueno, a ver, eso es tema aparte. Ajá, hay varias cosas ahí por mencionar. Pero, ¿por qué ellos no tenían la capacidad? Veamos la diferencia entre Inglaterra y España.
Inglaterra, como decíamos, está desarmada después de estas eternas contiendas, que sí contra Francia, que en sí con ellos mismos, que no sé cuántos sucesores, desaparecidos, asesinatos y demás en muy poco tiempo. Está hecha migajas, en realidad. Por otra parte, los reyes católicos, si son tratados con respeto hasta el día de hoy, siguen siendo figuras claves en la historia de España, es precisamente por el proceso de unificar. Es por todo el apoyo que se dio, por todas sus reformas, por el combate que nos acabas de comentar, de ya por fin eh, lograr la expulsión justamente en 1492, y por supuesto mucho apoyo del Papa. Eso hay que tenerlo bien claro. Ya mencionabas ahorita una bula. Bueno, pues, el Papa Alejandro VI, ¿sí, verdad? Sí, es Rodrigo Borgia, sí. El Papa Alejandro VI pues, está muy pegado con ellos, pues, al punto de que, sí, son los reyes católicos, no son unos reyes cualquiera, los reyes católicos. Entonces, se ve la diferencia entre estar dispersos y estar en proceso de unificación. De que se sacaron la lotería al escuchar a Colón, por supuesto que sí. Nadie podía imaginarse las consecuencias de eso. Pero, una vez más, ellos quieren el beneficio lo antes posible porque les están comiendo el mandado de la ruta de la seda. Bien, ¿algo más que quieras agregar por este lado? No, justo que las motivaciones de los españoles, bueno, son muchas. Uno, sí tienen este tema de cómo accedo a estos productos, evitando los sobreprecios de los italianos. Ya para ese momento existían tratados con los portugueses en los que España no podía participar en ciertas zonas del mar. ¿Ok? Los portugueses van a llegar a las Indias hasta el 98, ¿ok? 1498. Dirán, oye, pues a América llegaron en el 92, ok, sí, pero para los portugueses llegar significa que antes tuvieron que empezar las expediciones para irle ganando terreno, ¿no? Para Sí. por fin llegar. Los portugueses eran los más adelantados en el mar. En algún momento los portugueses dirían, bueno, ¿por qué Portugal no se mete en pleitos en Europa? Solo con España por el tema de Juana la Beltraneja. Era porque ellos mismos decían, nuestro reino apunta al mar, el comercio en África, Ajá. ¿no? Entonces, España tiene que, de algún modo, eh, competir, ¿sí? Competir en el escenario que va a ser el océano. Va a tener el gran impulso, otra vez, de un pueblo que lleva en armas muchísimo tiempo, ¿sí? Y un pueblo en armas te va a llenar de un montón de gente cuyo sustento es la guerra o estas aventuras, que una vez terminada la guerra en Granada, pues ¿qué hago con ellos? Y un montón de jóvenes con ganas de ir y tener sus propias aventuras, ¿no? Hablamos de niños que a los 15, 16 años dicen, oye, yo quiero ir a pelear a Granada, y cuando cumplen 19 o 20 y ya pueden, pues ya se acabó. Pero acabamos de encontrar unas cosas, unas tierras por allá, Cáiganle. y sí, muchísima gente dispuesta a hacerlo, ¿no? Va a ser la gran oportunidad. Pero antes de llegar a eso, ¿qué? ¿Cómo convenció Colón a los reyes? Por supuesto, con la promesa de que llegar a las Indias implicaba dinero para un reino que después de la guerra está endeudadísimo, Ujú. y la fe de la reina, aparentemente, vas a encontrar muchas almas que convertir al cristianismo, y pues fírmele, señor almirante, que va a ser el título que le van a dar a Colón. Ujú. Damos cuentas. Necesitamos dinero para financiar esto. Sáquese y que Dios me lo acompañe prácticamente. Y no, creo que vale la pena.
romper igual este mito que tristemente seguimos escuchando de que la reina Isabel empeñó sus joyas para financiar el viaje. Y ahora yo le digo a mis alumnos donde me ha tocado dar clase, digo, bueno, es que las joyas de Isabel las había empeñado como 15 años antes para pagar otras de las tantas guerras que tenía, ¿no? El Nero, para financiar el viaje de Colón, de entrada le van a pedir a Colón, ¿quieres ir? Tú vas a poner una parte, ¿sí? Y Sí, Colón puede poner 500,000 maravedís, moneda de la época, con prestamistas italianos. Recuerden otra vez, los italianos son los que manejan el dinero. Los reyes católicos van a poner 1,400,000. ¿De dónde lo sacaron? Pues no era de ellos. Los otros que manejan dinero en ese momento son los judíos. ajá, Y el contador mayor de Fernando es un judío converso, un tipo apellidado Santángel, asquerosamente rico, pero brutalmente rico. No olviden, gente, que había reyes pobres en la época. Hablamos de este momento en que los comerciantes son los que empiezan a forrarse de dinero, no tanto los nobles. exacto. Y este tipo, Santángel, es el que les va a dar el dinero. Les presta el dinero, se financia el viaje y unos meses después los reyes católicos se ponen a mano. Imagínense la cantidad de dinero que tenía este tipo, que les pudo soltar 1,400,000 de golpe. Y el tipo no la sufrió, o sea, tenía más. Exacto. Y con ese dinero se va a financiar el viaje de Colón, que pues, dará ciertos resultados, pero pues, España se va a sacar la lotería con eso. Eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, porque justamente el capítulo número 4 ya es el que habla de Colón, de cómo es que, bueno, también él tiene muchos comentarios, hay que hacer muchos comentarios al respecto. Tenemos por aquí en la taberna unos capítulos dedicados a su figura. Y creo que el siguiente capítulo solo nos vamos a dedicar a eso, porque es una figura de la que vale la pena hablar. Y el capítulo 5 es ya donde nos adentramos en el descubrimiento de América. Entonces, queridos parroquianos, por ahora recogemos los tarros y nos vemos en el siguiente para hablar de Cristóbal Colón. Una persona interesante. Emperador, ¿algo más que decir antes de que nos despidamos? No, nada más, que no se pierdan el siguiente, porque Colón también da mucho de qué hablar. Se ha pasado a la historia como solo el descubridor de América, entre comillas, ya hablaremos de ese tema, pero el tipo hizo y deshizo. O sea, se va a meter en un montón de problemas de los que platicaremos la próxima vez. Exactamente. Y ya que lo mencionas, aquí estamos utilizando el término descubrimiento de América para evitar meternos en broncas. Si a usted le gusta pelearse, si a usted le gusta el chisme, ve el tiro que se aventó Edmundo O'Gorman, lea su libro. Aquí para cuestiones prácticas decimos descubrimiento, pero sí, estamos al tanto, nos hicieron leer todo eso en nuestros estudios, sí, es un punto interesante. Pero, por ahora, es momento de cerrar la taberna. Hasta el próximo emperador, un gusto compartir los micrófonos esta noche. Hasta la próxima, buena noche. Anoche.